Vamos a hablar ahora del alza de precios, sí, la verdad, tenemos que hablar de estos temas y además de la consecuencia que esto podría tener en el pago de impuestos. A ver, dispara el ajuste por inflación impositiva. Esto es lo que pasa a partir de los incrementos que se han dado en los últimos, podríamos decir, 2 meses más o menos. Bueno, nos pareció interesante hablar con Iván Sasovsky, él es contador tributalista, para que nos explique un poco este tema. Escribiste una columna muy interesante hoy en Ámbito.com, el diario de Ámbito Financiero, y queríamos que nos cuentes, bueno, ¿de qué se trata esto? Bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. La verdad es que se trata de un mecanismo que prevé la propia ley del impuesto a las ganancias, que en definitiva lo que hace es ajustar las ganancias por la inflación, es decir, para que tanto las empresas como demás sujetos no paguen sobre ganancias ficticias. ¿Qué pasó? Esto desde el año 1992, cuando entró en vigencia la convertibilidad, estuvo vedado. Estuvo vedado hasta el 2018, cuando entró en vigencia la reforma tributaria esta que se aprobó a fines de diciembre del año pasado. ¿Y ahora volvería a ajustarse de esta manera? Sí, volvería a ajustarse. ¿Por qué? Porque la inflación mayorista entre enero y junio de este año llega al 30%, claro. Ya estamos en 30,5%. Y la cláusula que dispara el cálculo del ajuste por inflación es cuando la inflación supere el 33%, con lo cual, haciendo una proyección, es casi imposible que esto no se dispare. Entonces el mecanismo entra en funcionamiento y las empresas deberían ajustar sus ganancias detrayendo el efecto inflacionario para no pagar un impuesto mentiroso que es sobre la inflación que se generó. Pero a diferencia de lo que es el índice de precios al consumidor, que subió un 3,9% en junio, el índice de precios que se toma es el mayorista, es decir, el que más subió además. El que más subió, que subió 6,5% en junio y 7,5% en el mes de mayo. Claro. Con lo cual tenemos ahí una dispersión grande y realmente esto va a afectar directamente lo que tengan que pagar las empresas por su impuesto a las ganancias. ¿A qué contribuyentes concretamente? Esto afecta directamente a las empresas. Hay que recordar también que la reforma, una de las reformas que se incorporó es que para las personas físicas, antes el Poder Ejecutivo tenía que, de alguna manera, promover la actualización de los mínimos no imponibles, de las cargas de familia y demás deducciones. A partir ya desde el año pasado, lo que se hace es actualizar automáticamente por inflación una vez por año todos estos conceptos. ¿Eso tiene que ver con la reforma tributaria? Tiene que ver con la reforma tributaria, exacto. Y lo mismo para el monotributo, que se actualizan los márgenes del monotributo en función a la inflación. Por lo tanto, toda esta consecuencia que se dispara indirectamente de la suba de precios es que tributariamente se van a actualizar todos estos parámetros. Por lo tanto, tanto los monotributistas como las personas físicas o los empleados en relación de dependencia terminarán pagando mayor cantidad de impuestos. En realidad terminarán pagando teniendo en cuenta que la inflación es mayor a lo que se puedan ajustar. Pero de alguna forma, en el caso de las empresas, al aplicar este criterio de ajustar por inflación, lo que va a pasar es que por primera vez en más de 26 años van a pagar sobre ganancias más relacionadas con la realidad y no ganancias ficticias. Esas ganancias más relacionadas con la realidad serían un poco menores, estarían pagando un poco menos. A ver, uno podría pensar por consecuencia que esto tiene que ver con un cambio en la reforma tributaria, con el objetivo de que se genere más empleo. Tendría cierta lógica. Lo que pasa es que en el contexto en que se encuentran las empresas ahora, y lo hablábamos hace instantes, la verdad que es muy complejo, porque da la sensación de que esto no alcanza mucho, ¿no? Claro, a ver, la presión impositiva argentina es de las más altas del mundo. No nos cansamos de decirlo. En la región, Argentina está muy por encima de los demás países y claramente cuando hay
una situación recesiva o de estancamiento como en estos momentos, el efecto de los impuestos es muy grande. Entonces, sí, claro, las empresas y los contribuyentes están al filo de dejar de tributar. O sea, es una situación difícil porque se pasa la informalidad y se disparan un montón de otros problemas. Sí. Por lo tanto, la inflación claramente es el problema más grave que hoy tenemos en nuestra economía, y la devaluación de los últimos meses de alguna forma puso en evidencia lo sensible que es la economía frente al tipo de cambio, frente al dólar. Claro, entonces, sí, nuestra economía está dolarizada en un montón de aspectos y todo eso se termina trasladando a los precios. ¿Qué es lo que se nota? Que como la inflación mayorista fue mayor a la minorista, no todo lo que aumentaron los costos para los empresarios lo pueden trasladar a los precios finales. Claro. Entonces tengo ahí una diferencia que hacen que el empresario claramente tenga que resignar ganancias o lo que fuera, sí, para poder mantenerse, porque eso no se puede trasladar. Estamos como en un punto de que sí, ya no se puede trasladar más a precios, ¿no? Hoy leía que todavía nos resta un traslado más a precios que se cree que sería de un 20%, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, vos decís, no se puede trasladar. ¿Por qué? Porque además el empresario dice que no está vendiendo nada ante la caída de consumo, la verdad es que no vende. Claro. Esa es la razón por la cual no se puede hacer más traslado. Exacto. A ver, siempre el tema inflacionario tiene una traslación que es hasta lo posible. Entonces, claro, lo que se nota es que todos los costos se incrementaron y que las empresas no pueden trasladar eso al precio final que nosotros como ciudadanos pagamos por todo lo que tenga que ver con los bienes y servicios. Realmente esa situación se ve en los índices. El mayorista sube casi el doble respecto al minorista, que es el que determina los precios de toda nuestra economía. Porque hay mucha gente intentando obtener un precio más bajo, ¿no? Claro, en realidad intentando vender, creo. O sea, cuando estamos en un momento recesivo, la disminución en el traslado de los costos al precio final hace que de alguna forma puedas mantener tu estructura sin ganar o resignando ganancias, pero mantenerse, porque claramente esta es una situación muy puntual, muy fuerte y que todavía no hace pie. Sí. Bueno, de hecho hay muchos empresarios que hablan con nosotros y nos dicen lo que queremos es por lo menos no tener que despedir gente, mantener la estructura como era hasta ahora, digamos, de la manera más reducida posible. Resulta muy preocupante de cara a los próximos meses, pero respecto del impuesto a las ganancias, fue una promesa de campaña muy fuerte del presidente Mauricio Macri, y de hecho las medidas de fuerza que se realizaban en años anteriores tenían que ver con eso. El argumento durante el kirchnerismo era el impuesto a las ganancias, ¿no? Y una baja en ese impuesto. En el día de ayer el presidente Mauricio Macri ponderó de alguna manera ese impuesto. Sí. ¿Qué le pesa a un sector de los argentinos? A ver, hay algo de cierto en que el impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo. A ver, no es que los empleados del resto del mundo no lo pagan, pero lo pagan quienes ganan. O sea, no quienes alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Sí. Entonces, realmente este impuesto, cuando se incorporó, estaba pensado para hacer más progresivo el sistema tributario, es decir, que paguen más los que más ganan. Es un mecanismo válido y que se utiliza en todas partes. Acá lo que había ocurrido era que, como no se actualizaban por inflación los límites a partir de los cuales se tributaba este impuesto, todo el mundo empezaba a tributar impuesto a las ganancias. Entonces hablabas con un empleado que recién ingresaba o que hacía una hora extra o lo que fuera y te decía, estoy pagando impuesto a las ganancias. Era como un tema que claramente había llegado a los niveles más bajos de la estructura de una empresa o de los empleados estatales. Entonces se estaba recaudando sobre una ganancia ficticia. Siempre estamos hablando de eso. Entonces, lo que plantea como concepto el presidente es correcto en que es progresivo. El tema es, ¿estamos en esos niveles? Todavía no, porque realmente hay gente que podría claramente cubrir sus necesidades si el impuesto alcanzaría solamente a quienes manifiestan una verdadera capacidad contributiva, que es una manifestación de riqueza real, que no se da todavía en nuestro país. ¿Qué cantidad de trabajadores, no sé si tenés más o menos una estimativa, son los que pagan impuesto a las ganancias? La cantidad de trabajadores no tengo el dato
dato exacto del número, pero claramente hay varias situaciones. Por un lado, disminuyó la cantidad de gente, sí, porque al incrementarse las paritarias, en muchos casos por debajo de la inflación, como fue en el año 2016, que la inflación llegó al 46% y ninguna paritaria llegó a ese techo, claramente al ajustarse por inflación lo que tiene que ver con los mínimos no imponibles y lo que te hace deducirte de tus ingresos una porción para pagar por el diferencial, entonces hay un montón de gente que quedó fuera del impuesto a las ganancias por esa situación, claro, porque claramente el incremento de los mínimos no imponibles los hizo directamente quedar afuera. Pero en cuanto a cantidad de gente, este es un impuesto que originalmente, como te digo, estaba pensado para los directivos de empresas o para cargos gerenciales, tanto a nivel estatal o a nivel empresario, y terminó siendo un impuesto que lo pagó, claro, que lo paga todo el mundo, claro, ¿no? Bueno, Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo en una tarde tan fea. A ver, no quiero decir fea, a algunos le parecen divinos estos días, ¿no? Con tanta lluvia, tan grises. No, como por Romero, no, pero bueno, salir de casa implica un esfuerzo especial. Bueno, gracias, muchas gracias, venir, Daniela. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno.